Soy el ma de 72 años. Morí y lo vi a él, a Jesús. Me mostró verdades ocultas, tan poderosas que la mayoría de la gente no se atreve a creer. Estoy aquí para compartirlas contigo ahora. Jesús me miró y dijo, se nos avisará con una semana de antelación. Esto fue una advertencia, una misericordia, un llamado a prepararse. Algunos dirán que estoy loca, que es solo una pesadilla, pero juro por Dios, lo que estoy a punto de contarte es la verdad. Cambió mi vida y creo que cambiará la tuya también. Si crees en los milagros de Dios y anhelas escuchar su voz, di amén en los comentarios de abajo. Siento que nos está hablando ahora mismo. Para empezar, no era una santa, solo una mujer cristiana común hasta esa noche fatídica. Estaba en la sala de estar. Luna, mi gata gris, estaba acurrucada a mis pies. Estaba rezando el rosario. Entonces, de repente, un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho. Era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Luna, intenté llamar, pero mi voz fue solo un susurro, apenas audible. El teléfono estaba al otro lado de la habitación, demasiado lejos. ¿Sabes? El dolor era demasiado grande. Mi visión se nubló. La habitación se desvaneció. Pero la cosa es que no fue el final, ni mucho menos. Lo que sucedió después no fue un sueño ni un truco de la mente. Fue real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Fue como un suave tirón, un delicado arrastre que me elevó. En un momento estaba jadeando en el suelo de la sala y al siguiente estaba flotando cerca del techo. Miré hacia abajo y allí estaba yo, mi cuerpo acurrucado en la alfombra. Mi pecho ya no me dolía. Entonces algo cambió. Un suave tirón, como una mano invisible guiándome, sacándome de mi cuerpo. Fui arrastrada a un túnel, un vórtice de luz arremolinado. No sabía dónde iba, pero no tenía miedo. Se sentía familiar, como si me estuvieran llamando a casa. A medida que me acercaba al final del túnel, la luz se hizo más brillante y lo especial fue que sentí una presencia tan real, tan abrumadora. Aún no podía ver ningún rostro, pero sabía que él estaba allí. Elma, hija mía amada, dijo, estás aquí. No temas, porque has sido elegida, dijo con voz firme y segura, tengo un mensaje para el mundo y debes llevarlo. Dile a cada alma que anhela mi luz, se nos adelantará una semana. Las palabras fueron atronadoras, pero no aterradoras. Yo esperaba algo pesado, ¿sabes? Una advertencia apocalíptica que me hundiría el corazón. Pero no, esta vez fue diferente. Fue una promesa, un regalo envuelto en misericordia. Aquí está. Pensaste que iba a hablar de fuego y azufre, ¿verdad? Pero él nos está dando tiempo, una advertencia, como un padre que no quiere tomar a su hijo por sorpresa. La luz a mi alrededor cambió, no abruptamente, sino con una gracia lenta y deliberada, como un vasto telón que se corría para revelar un escenario que yo no sabía que existía. Jesús seguía allí, su presencia inquebrantable, tan firme como el horizonte. Sin embargo, ahora había algo nuevo en él. Se sentía como una estrella guía en una noche sin luna, un punto fijo que me atraía hacia un lugar que aún no comprendía. El aire se volvió más pesado, denso, con algo eléctrico, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Y entonces sucedió. Imágenes comenzaron a inundar mi vista, no como recuerdos o sueños, sino como tormentas vivas estrellándose contra mí. No solo se proyectaron ante mis ojos, me desgarraron el corazón, la sentí. La angustia del mundo aguda, cruda, es infiltrar, como si cada herida, cada grito, cada pérdida fuera mía. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Mi garganta se me cerró. Él no solo quiere que escuche esto, pensé temblando. Quiere que lo vea, que lo lleve, que lo sienta tan profundamente que cuando hable mis palabras sangren con la verdad. Estas no eran historias para entretener o sermones para calmar. Eran advertencias,
Vistazos urgentes e inquebrantables de un mundo que se deshilachaba. Y supe en lo más profundo de mi ser que estaban destinadas a que yo las trajera de vuelta a ti. La primera visión me golpeó como una ola. Vi guerras, explosiones arañando las calles de la ciudad, fuego en forma de hongo consumiendo hogares, el estruendo de disparos rodando como truenos por el aire. Pero no fue solo la destrucción lo que me impactó, fue el odio detrás de ella, espeso, sofocante, un veneno que se extendía más rápido que las llamas. Naciones enteras enfrentadas entre sí, vecinos lanzando maldiciones por encima de las vallas, familias que una vez estuvieron unidas por el amor, ahora divididas en extraños. Vi madres lamentándose sobre los cuerpos sin vida de hijos que nunca regresarían a casa. Niños acurrucados en las sombras abrazándose para detener el temblor, no de frío, sino de pavor. Y más allá de los campos de batalla, había guerras de un tipo más silencioso, las que ninguna cámara captura. Salas de juntas donde la codicia vestía traje, tribunales donde la verdad se vendía al mejor postor. Esquinas de calles donde el hambre pasaba desapercibida mientras el dinero fluía como el agua en otros lugares. Vi a un hombre sentado solo, sus manos temblorosas mientras apretaba una fotografía desgastada de su familia, rostros que una vez le sonrieron, ahora apartados para siempre. Luego la visión se trasladó a oficinas estériles, paredes forradas con pantallas mostrando números en verde y rojo, cada tic significando ganancias para algunos y hambruna para otros. Mi corazón se encogió. Susurré las palabras temblando en mi pecho. Es como si el mundo fuera un gran tapiz y alguien lo estuviera rasgando hilo por hilo hasta que nada lo sostiene. Antes de que pudiera respirar, las escenas cambiaron de nuevo. Y ahora era la tierra misma la que clamaba. Vi inundaciones tragando ciudades enteras, calles desapareciendo bajo agua oscura y arremolinada. Familias se aferraban a los tejados mientras sus hogares se disolvían bajo ellos. Incendios forestales arrasaban bosques una vez verdes, su rugido una cosa ensordecedora y hambrienta, devorando todo a su paso. Los cielos se volvieron ceniza, asfixiando el aire hasta que incluso el sol parecía retirarse. Huracanes azotaban las costas, desgarrando edificios como si fueran de papel. Los vientos aullaban con una voz como de juicio. Terremotos abrían la tierra tragando calles y dispersando multitudes aterrorizadas. Vi a una familia apretada en la sombra de un umbral desmoronado abrazándose con rostros pálidos, sus ojos buscando una seguridad que no llegaría. Esto no son solo las noticias que pasas en tu televisor, pensé con la voz entrecortada. Esto es real, crudo y más cercano de lo que nos atrevemos a creer. Los gritos de los atrapados resonaban en mi mente, no se desvanecían, sino que construían un coro terrible de pérdida, miedo y desesperación. Y sin embargo, había algo más debajo, como el profundo tañido de una campana. No era un caos aleatorio, era una llamada, un toque de atención que ya no podía ignorarse. Pero entonces las visiones se volvieron aún más oscuras. Vi enfermedades extrañas, rápidas, implacables. Se extendían por pueblos y ciudades como sombras al anochecer, colándose bajo las puertas, aferrándose al aliento. Los hospitales se desbordaban, sus pasillos llenos de enfermos y moribundos. La gente usaba mascarillas no solo por protección, sino para ocultar su miedo a los demás. Dedos señalaban en todas direcciones. La culpa era arrojada como piedras mientras la verdad se ahogaba en ruido. Soy el Ma de 72 años. Morí y lo vi a él, a Jesús. Me mostró verdades ocultas, tan poderosas que la mayoría de la gente no se atreve a creer. Estoy aquí para compartirlas contigo ahora. Jesús me miró y dijo, se nos avisará con una semana de antelación. Esto fue una advertencia, una misericordia, un llamado a prepararse. Algunos dirán que estoy loca, que es solo una pesadilla, pero juro por Dios, lo que estoy a punto de contarte es la verdad. Cambió mi vida y creo que cambiará la tuya también. Si crees en los milagros de Dios y anhelas escuchar su voz, di amén en los comentarios de abajo. Siento que nos está hablando ahora mismo. Para empezar, no era una santa,
solo una mujer cristiana común hasta esa noche fatídica. Estaba en la sala de estar. Luna, mi gata gris, estaba acurrucada a mis pies. Estaba rezando el rosario. Entonces, de repente, un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho. Era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Luna, intenté llamar, pero mi voz fue solo un susurro, apenas audible. El teléfono estaba al otro lado de la habitación, demasiado lejos. ¿Sabes? El dolor era demasiado grande. Mi visión se nubló. La habitación se desvaneció. Pero la cosa es que no fue el final, ni mucho menos. Lo que sucedió después no fue un sueño ni un truco de la mente. Fue real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Fue como un suave tirón, un delicado arrastre que me elevó. En un momento estaba jadeando en el suelo de la sala y al siguiente estaba flotando cerca del techo. Miré hacia abajo y allí estaba yo, mi cuerpo acurrucado en la alfombra. Mi pecho ya no me dolía. Entonces algo cambió. Un suave tirón, como una mano invisible guiándome, sacándome de mi cuerpo. Fui arrastrada a un túnel, un vórtice de luz arremolinado. No sabía dónde iba, pero no tenía miedo. Se sentía familiar, como si me estuvieran llamando a casa. A medida que me acercaba al final del túnel, la luz se hizo más brillante y lo especial fue que sentí una presencia tan real, tan abrumadora. Aún no podía ver ningún rostro, pero sabía que él estaba allí. Elma, hija mía amada, dijo, estás aquí. No temas, porque has sido elegida, dijo con voz firme y segura, tengo un mensaje para el mundo y debes llevarlo. Dile a cada alma que anhela mi luz, se nos adelantará una semana. Las palabras fueron atronadoras, pero no aterradoras. Yo esperaba algo pesado, ¿sabes? Una advertencia apocalíptica que me hundiría el corazón. Pero no, esta vez fue diferente. Fue una promesa, un regalo envuelto en misericordia. Aquí está. Pensaste que iba a hablar de fuego y azufre, ¿verdad? Pero él nos está dando tiempo, una advertencia, como un padre que no quiere tomar a su hijo por sorpresa. La luz a mi alrededor cambió, no abruptamente, sino con una gracia lenta y deliberada, como un vasto telón que se corría para revelar un escenario que yo no sabía que existía. Jesús seguía allí, su presencia inquebrantable, tan firme como el horizonte. Sin embargo, ahora había algo nuevo en él. Se sentía como una estrella guía en una noche sin luna, un punto fijo que me atraía hacia un lugar que aún no comprendía. El aire se volvió más pesado, denso, con algo eléctrico, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Y entonces sucedió. Imágenes comenzaron a inundar mi vista, no como recuerdos o sueños, sino como tormentas vivas estrellándose contra mí. No solo se proyectaron ante mis ojos, me desgarraron el corazón, la sentí. La angustia del mundo aguda, cruda, es infiltrar, como si cada herida, cada grito, cada pérdida fuera mía. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Mi garganta se me cerró. Él no solo quiere que escuche esto, pensé temblando. Quiere que lo vea, que lo lleve, que lo sienta tan profundamente que cuando hable mis palabras sangren con la verdad. Estas no eran historias para entretener o sermones para calmar. Eran advertencias, vistazos urgentes e inquebrantables de un mundo que se deshilachaba. Y supe en lo más profundo de mi ser que estaban destinadas a que yo las trajera de vuelta a ti. La primera visión me golpeó como una ola. Vi guerras, explosiones arañando las calles de la ciudad, fuego en forma de hongo consumiendo hogares, el estruendo de disparos rodando como truenos por el aire. Pero no fue solo la destrucción lo que me impactó, fue el odio detrás de ella, espeso, sofocante, un veneno que se extendía más rápido que las llamas. Naciones enteras enfrentadas entre sí, vecinos lanzando maldiciones por encima de las vallas, familias que una vez estuvieron unidas por el amor, ahora divididas en extraños. Vi madres lamentándose sobre los cuerpos sin vida de hijos que nunca regresarían a casa.
niños acurrucados en las sombras abrazándose para detener el temblor, no de frío, sino de pavor. Y más allá de los campos de batalla, había guerras de un tipo más silencioso, las que ninguna cámara captura. Salas de juntas donde la codicia vestía traje, tribunales donde la verdad se vendía al mejor postor. Esquinas de calles donde el hambre pasaba desapercibida mientras el dinero fluía como el agua en otros lugares. Vi a un hombre sentado solo, sus manos temblorosas mientras apretaba una fotografía desgastada de su familia, rostros que una vez le sonrieron, ahora apartados para siempre. Luego la visión se trasladó a oficinas estériles, paredes forradas con pantallas mostrando números en verde y rojo, cada tic significando ganancias para algunos y hambruna para otros. Mi corazón se encogió. Susurré las palabras temblando en mi pecho. Es como si el mundo fuera un gran tapiz y alguien lo estuviera rasgando hilo por hilo hasta que nada lo sostiene. Antes de que pudiera respirar, las escenas cambiaron de nuevo. Y ahora era la tierra misma la que clamaba. Vi inundaciones tragando ciudades enteras, calles desapareciendo bajo agua oscura y arremolinada. Familias se aferraban a los tejados mientras sus hogares se disolvían bajo ellos. Incendios forestales arrasaban bosques una vez verdes, su rugido una cosa ensordecedora y hambrienta, devorando todo a su paso. Los cielos se volvieron ceniza, asfixiando el aire hasta que incluso el sol parecía retirarse. Huracanes azotaban las costas, desgarrando edificios como si fueran de papel. Los vientos aullaban con una voz como de juicio. Terremotos abrían la tierra tragando calles y dispersando multitudes aterrorizadas. Vi a una familia apretada en la sombra de un umbral desmoronado abrazándose con rostros pálidos, sus ojos buscando una seguridad que no llegaría. Esto no son solo las noticias que pasas en tu televisor, pensé con la voz entrecortada. Esto es real, crudo y más cercano de lo que nos atrevemos a creer. Los gritos de los atrapados resonaban en mi mente, no se desvanecían, sino que construían un coro terrible de pérdida, miedo y desesperación. Y sin embargo, había algo más debajo, como el profundo tañido de una campana. No era un caos aleatorio, era una llamada, un toque de atención que ya no podía ignorarse. Pero entonces las visiones se volvieron aún más oscuras. Vi enfermedades extrañas, rápidas, implacables. Se extendían por pueblos y ciudades como sombras al anochecer, colándose bajo las puertas, aferrándose al aliento. Los hospitales se desbordaban, sus pasillos llenos de enfermos y moribundos. La gente usaba mascarillas no solo por protección, sino para ocultar su miedo a los demás. Dedos señalaban en todas direcciones. La culpa era arrojada como piedras mientras la verdad se ahogaba en ruido. El miedo se convirtió en su propio contagio, más pesado que la propia enfermedad. Las calles estaban vacías. Sin embargo, el aire estaba denso de sospecha. Vi familias manteniendo su distancia, no por ley, sino porque la confianza se había roto. Las pantallas sonreían con mentiras pulcras, retorciendo la realidad hasta que nadie sabía ya lo que era real. En una ventana había una niña pequeña mirando a la distancia. Su pequeña mano apretada contra el cristal. Sus ojos estaban apagados, vacíos, como si el peso del mundo ya le hubiera dicho que estaba sola. Es como una pesadilla de la que no puedes despertar, pensé con el estómago revuelto. Pero incluso mientras el pavor se enroscaba a mi alrededor, algo más me golpeó. Este no era el final. No. Esto era una señal, una advertencia grabada en fuego y ceniza. Un vistazo de lo que vendrá si no nos volvemos. El caos, la división, la enfermedad. Nada de eso era definitivo aún. Era una oportunidad, una estrecha y urgente oportunidad de despertar, de prepararse, y lo que vi a continuación haría que esa urgencia fuera innegable. Las visiones cambiaron de nuevo y esta vez penetraron más profundamente que cualquier imagen de campos de batalla, océanos furiosos o ciudades colapsando. Lo que se desplegó ante mí fue más silencioso, pero de alguna manera mucho más devastador. Vi iglesias, lugares que una vez habían vibrado con cantos,
con el calor de la comunidad y el aliento de la oración, ahora de pie como cascarones vacíos. El aire dentro se sentía rancio, casi intocado por la devoción. Los bancos, una vez llenos de fieles, ahora estaban en su mayoría vacíos, su madera acumulando polvo que a nadie le importaba limpiar. Los altares parecían abandonados, los paños descoloridos, las velas frías, pero no fue la ausencia completa lo que me impactó. La gente seguía allí, cuerpos sentados en los bancos, cabezas inclinadas, labios moviéndose al ritmo de la liturgia y, sin embargo, sus corazones, sus almas mismas, estaban en otra parte. Era como si el santuario se hubiera convertido en un escenario donde los movimientos eran ensayados, pero el espíritu se había ido. Los vi cantando himnos sin escuchar las palabras, arrodillándose sin sentir el peso de la oración. Sus pensamientos divagaban hacia pantallas de teléfonos brillantes, a los horarios de oficina, al próximo programa que planeaban ver sin parar. Lo que una vez había sido un fuego de ceba, se había enfriado en algo aburrido y obligatorio, una tarea que soportar en lugar de una alegría que abrazar. No fue la rebelión lo que los vació, fue la distracción. Los ídolos ya no eran becerros de oro, eran dispositivos brillantes, extractos bancarios, aplausos de extraños y placeres que se desvanecían tan rápido como llegaban. Vi sus corazones, pensé, mi pecho apretándose de dolor. Tan fríos, tan inmóviles, como si estuvieran encerrados en hielo. Estaban presentes en cuerpo, pero en verdad habían viajado millas de distancia en espíritu, persiguiendo cosas que nunca podrían salvarlos. Me dolió verlo más que ver naciones arder, las olas tragarse costas enteras. Las guerras y las tormentas eran violentas y rápidas. Su destrucción obvia. Pero esto era lento, silencioso, casi cortés, la muerte silenciosa de la esperanza, colándose como una sombra. Nadie se daba cuenta hasta que lo engullía todo. Luego la visión cambió de nuevo y mi mirada se volvió hacia aquellos que una vez habían consagrado sus vidas enteras a Dios, sacerdotes, pastores, misioneros, monjas, los pastores, los centinelas, los encargados de guardar el rebaño. Pero ahora los vi a la deriva. Algunos aún vestían sus ornamentos, pero sus vidas no parecían diferentes del mundo que los rodeaba. Vi hombres y mujeres que una vez habían caminado humildemente en servicio, ahora atraídos por coches de lujo, casas suntuosas, vacaciones bajo el sol. Los vi riendo en bares donde el espíritu estaba ausente, dejando que el llamado a la santidad se les escapara de las manos poco a poco, como arena escurriéndose entre los dedos abiertos. No habían abandonado a Dios en un solo momento. Fue más lento que eso, más sutil. Se rindieron centímetro a centímetro. Pieza a pieza, hasta que un día la armadura de su llamado yacía esparcida a sus pies. Están indefensos ahora, me susurré, mi corazón hundiéndose bajo el peso de la visión. Y el enemigo lo sabe. Habían bajado sus escudos antes de que la batalla terminara. No era solo debilidad humana lo que estaba viendo. Era traición, una grieta en los cimientos mismos de la Iglesia. Y supe en lo más profundo de mi espíritu, que cuando los líderes caen, el rebaño queda expuesto. El dolor de esto se posó sobre mí como una piedra en mi pecho. Estos eran los elegidos de Dios, destinados a guiar, a proteger, a mantenerse firmes, pero estaban tropezando, enredados en tentaciones a las que una vez renunciaron. Y en ese momento el futuro de la fe parecía tan frágil como una casa construida sobre arena, temblando al primer toque de la marea. Las imágenes cambiaron de nuevo. Esta vez el enfoque estaba en aquellos que aún intentaban hablar la verdad, llamar al arrepentimiento, suplicar un regreso a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Los vi alzando sus voces en las calles, en pequeñas iglesias, en mercados concurridos, pero sus voces fueron ahogadas. Las risas ahogaban sus advertencias. Los llamaban fanáticos, se burlaban de ellos como reliquias anticuadas. Un joven predicador apareció ante mí, sus ojos brillantes, su voz temblaba de urgencia mientras hablaba a una multitud reunida. Sus palabras eran fuego, pero los rostros ante él permanecían impasibles.
Algunos ponían los ojos en blanco, otros sonreían con burla. Luego vinieron las mentiras hábiles, mentiras astutas que se extendían más rápido de lo que cualquier verdad podía viajar. Reescribieron la realidad convirtiendo lo correcto en incorrecto y lo incorrecto en algo noble. La línea entre la verdad y la ficción se desdibujó hasta desaparecer por completo. Y en los corazones de la gente la duda brotó como malas hierbas. Echó raíces rápidamente, enroscándose alrededor de la poca fe que quedaba, ahogando la claridad y la convicción. La gente es tan fácilmente influenciable, pensé con el estómago revuelto cuando se han anclado a la nada. La parte más escalofriante no fue la burla, sin embargo, fue el silencio. Tantos veían el mal desfilando a plena luz del día, el odio, la codicia, la crueldad, pero se daban la vuelta. Mantuvieron la cabeza baja, sus voces bajas, demasiado asustados para diferenciarse. Era como escuchar una campana de advertencia sonando en la distancia, su sonido débil pero insistente. Sin embargo, todos seguían como si no estuviera allí. Ese silencio, pensé temblando desde lo más profundo de mi espíritu, es más fuerte que cualquier grito. Era el silencio del consentimiento, el silencio de la rendición. Y a medida que la visión comenzaba a oscurecerse, me di cuenta de que no solo era una imagen que se me mostraba, era una llamada, una súplica, un llamado a despertar antes de que la hora pasara, porque lo que vino después, lo supe. No dejaría lugar a la vacilación. Las visiones se hicieron más profundas, volviéndose más oscuras, más pesadas y más frías, hasta que casi pude sentir el aire convertirse en hielo a mi alrededor. Lo que vino era la imagen de caricatura de la que la gente se ríe. Sin cuernos rojos, sin cola puntiaguda, sin tridente en mano. Esto era algo mucho más aterrador en su sutileza. Era una sombra sin forma, paciente, colándose en cada rincón escondido de la vida humana. No irrumpió con ruido o caos. Se coló silenciosamente como humo por una grieta tan suave que podrías no darte cuenta hasta que ya estuviera por todas partes. Ese era Satanás, operando no con un rugido, sino con un susurro, no con un ataque audaz, sino con una tranquila infiltración. Lo vi moviéndose por los hogares, colándose desapercibido en las iglesias, incluso acurrucándose en los lugares más profundos del corazón de la gente. No derribó las puertas. Se deslizó por las aberturas más pequeñas, palabras no perdonadas, orgullo herido, momentos de descuido. Plantó pequeñas semillas de división, tan pequeñas que al principio parecían inofensivas, pero brotaron en enredaderas que estrangularon la confianza y el amor. Un esposo le gritó a su esposa por algo sin importancia, su tono lo suficientemente agudo como para herir. Amigos que antes reían juntos se distanciaron por un comentario malinterpretado. Comunidades enteras se fracturaron por rencores tan triviales que no habrían importado en otra vida. Sin embargo, ahora se enconaron hasta que separaron a la gente. Es como una serpiente, pensé, mi piel erizándose mientras la imagen se agudizaba, deslizándose bajo donde nadie puede ver, pero llevando veneno que puede matar con una sola mordida. Y su veneno no era fuego ni azufre, era la duda. Duda en el amor de Dios, duda el uno del otro, duda en el propio valor. Vi a una mujer de pie frente al espejo de su baño. Su rostro pálido, sus ojos hundidos. No estaba físicamente enferma. Sin embargo, su espíritu se desmoronaba mientras la sombra susurraba que su fe era tonta, que sus oraciones no significaban nada. Poco a poco, su confianza en Dios se deshilachó como un hilo sacado de una prenda hasta que lo que quedaba era solo el vacío. Sentí un miedo frío en mi pecho que fácil era para el pasar desapercibido, desmantelar vidas sin dejar una sola huella visible. Luego la visión cambió y vi algo aún más devastador. Su ataque al amor mismo no lo destruyó de un solo golpe, lo retorció. La abnegación se convirtió en egoísmo. La humildad se convirtió en orgullo. La bondad se convirtió en un arma de manipulación. Vi parejas que una vez se tomaron de la mano bajo las estrellas, ahora mirándose con hostilidad al otro lado de la habitación. Su afecto reemplazado por sospecha y celos.
Familias que reconocí. Familias que antes reían juntas en las cenas de los domingos. Ahora estaban enterradas bajo una niebla pesada y sofocante de resentimiento. Padres e hijos se cruzaban en los pasillos sin decir una palabra. Sus corazones encerrados en mundos separados. Es como si una escarcha se hubiera posado sobre sus hogares, pensé, mi pecho doliendo, congelando lentamente todo lo que antes era cálido. Pero no se detuvo ahí. El enemigo envenenó sus lazos, alimentando la codicia donde solía vivir la generosidad. Lujuria donde antes había compromiso, ira donde había habido paciencia. Atacó sus mentes tanto como sus relaciones, plantando el miedo como un parásito. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Vi a un hombre sentado a la mesa de su cocina a altas horas de la noche, mirando una pila de facturas impagadas. Sus hombros caídos mientras la esperanza se drenaba de sus ojos. Luego vi una multitud reunida en una plaza pública. Sin embargo, cada persona estaba atrapada en su propia prisión privada de preocupación, incapaz de ver la humanidad en los rostros a su lado. El enemigo no solo estaba rompiendo conexiones, estaba agotando el coraje, corriendo la confianza y sofocando el amor mismo. Y entonces llegó la visión que me destrozó, la que hizo que mis rodillas se debilitaran y mi voz temblara. Vi dónde se posó su mirada después, en los inocentes, los niños, los jóvenes. No vino a ellos con llamas o colmillos. Usó pantallas que brillaban en habitaciones oscuras, música que llevaba mentiras, tendencias que vestían el disfraz de diversión inofensiva. Se coló en sus mentes a través del ruido constante, alimentándolos con ideas que corroían la verdad de adentro hacia afuera. Vi niños tan jóvenes que ya mostraban ojos cansados, opacados por el peso de las mentiras sobre quiénes eran y lo que realmente importaba. Adolescentes iban a la deriva como barcos sin anclas, persiguiendo promesas de fama, atención o placer que se desvanecían como la niebla cuando intentaban alcanzarlas. La fe era objeto de burla. La santidad era tachada de anticuada. La pureza era rebautizada como debilidad. Es horroroso, susurré las lágrimas picándome los ojos. Son como flores que apenas comenzaban a florecer. Sin embargo, se marchitaban antes de ver la luz del sol. Su ataque fue calculado, dirigido a su inocencia, su esperanza, su sentido de valía, retorciendo los valores hasta que lo incorrecto se sentía correcto y lo correcto se sentía extraño. Vi a una niña apenas de 13 años deslizando su dedo por el teléfono a altas horas de la noche. La luz de la pantalla hacía que su rostro pareciera pálido, casi fantasmal. Estaba siendo bombardeada con mensajes tan ruidosos y constantes que la suave voz de la verdad de Dios apenas podía oírse por encima del ruido. Y en ese momento me di cuenta de la parte más escalofriante. No siempre ves al mismo. Ves los escombros que deja atrás, las relaciones destrozadas, los corazones rotos, la fe perdida, los ojos vacíos. Esa ausencia de luz era más aterradora que cualquier forma monstruosa. Jesús quería que presenciara esto, que sintiera la urgencia, que entendiera que el enemigo nunca duerme. El tiempo corría y lo que vi a continuación dejó dolorosamente claro que el tiempo casi se acababa y la advertencia no podía esperar. Después de esas visiones abrumadoras, guerras desgarrando naciones, fuego barriendo ciudades y la escalofriante visión de incontables almas perdidas a la deriva como sombras, todo mi ser temblaba como si el peso de lo que había visto pudiera aplastarme. Mi pecho se sentía oprimido, mi respiración superficial. Y entonces, en medio de esa pesadez apareció de nuevo Jesús, su luz no solo brilló, me rodeó, abrazándome como una corriente cálida y constante que envolvía cada rincón de mi corazón. Se sintió como el peso reconfortante de una mano en mi hombro, de esas que dicen sin palabras, estoy aquí. Estás a salvo. Al principio no habló, pero su silencio no estaba vacío, estaba lleno, vivo de paz. Esa paz comenzó a filtrarse en mí, disolviendo el miedo que había estado arañando mi alma, reemplazándolo con una fuerza tranquila e inquebrantable.
Y en esa quietud comprendí que él no me había mostrado esas visiones para destrozarme o dejarme sin esperanza. No me las había mostrado para que estuviera lista. Para que conociera la verdad antes de que la tormenta llegara realmente. Todavía está aquí, susurré en mi corazón. Todavía me guía paso a paso. Luego su voz llegó clara, suave, pero con una firmeza que hizo que cada parte de mí escuchara. Es hora, Elma, de mostrarte una señal de mi gran misericordia. El aire a nuestro alrededor cambió como si la creación misma se detuviera a escuchar. Mi espíritu se sintió ligero, casi fuera de mí, preparándose para algo diferente a todo lo que había visto antes. Supe, sin saber cómo, que lo que estaba a punto de venir sería un regalo, un ancla a la que podría aferrarme cuando el caos regresara y entonces me elevaba, no corriendo, no volando como en un sueño, sino elevándome más y más alto hasta que las nubes yacían muy por debajo de mí. La tierra se extendía abajo con una belleza impresionante. Océanos como vastos campos de zafiro, bosques, un esmeralda profundo, ciudades parpadeando en la distancia como luciérnagas esparcidas. La visión era tan pura que casi dolía mirarla. Pero luego mi mirada se sintió atraída hacia el horizonte y lo vi, una cruz enorme extendiéndose por el cielo. Era roja, roja como la sangre, pero no aterradora. No era el rojo áspero de la ira o la destrucción, sino un carmesí profundo y vivo que hablaba de amor, sacrificio y victoria. No era una estrella, no un cometa, nada nacido del mundo natural. Esto era algo completamente sobrenatural, vivo. Su luz parecía pulsar como un latido, suave, pero fuerte, imposible de ignorar. Supe al instante que no era la única que lo veía. De alguna manera, en cada nación, cada idioma, cada creencia, miles de millones de ojos se alzaron hacia ese mismo cielo. Lo vi a través de sus ojos. Granjeros deteniéndose a mitad del balanceo de sus herramientas. Conductores orillando sus coches, niños señalando con asombro y ojos muy abiertos. En desiertos, en cimas de montañas, en ciudades concurridas, la gente se quedó inmóvil. La cruz brillaba por encima de todos ellos, su resplandor cálido y acogedor, como un faro llamando a los perdidos a casa. Esto es mi corazón, latía con fuerza, una señal para todo el mundo, inconfundible, innegable, grabada en los cielos mismos. Y entonces vi sus rostros, miles de millones de ellos mirando hacia arriba, algunos ojos llenos de miedo, otros de asombro, pero cada persona lo sabía. Fue como si un interruptor se hubiera activado en lo más profundo de sus almas. No necesitaban una explicación. Esta no era la voz del hombre. Esta era la voz de Dios hablando en un lenguaje más allá de las palabras. Vi a un empresario con un traje impecable soltar su maletín cayendo de rodillas en medio de una plaza concurrida. Una madre abrazó a su hijo contra su pecho, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras susurraba oraciones que no se había atrevido a pronunciar en décadas. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, la gente se paralizó temblando, incapaces de apartar la mirada de la cruz. Y lo extraño, no hubo truenos, ninguna proclamación atronadora desde las nubes. El poder residía en su silencio. Aquí está el giro, pensé, mis propias lágrimas empañando la visión. No es ruidoso, no es aterrador, es silencioso, sin embargo, sacude el alma hasta lo más profundo. Y entonces comenzó la gente rezando en voz alta en las calles, extraños abrazándose, susurros de arrepentimiento subiendo como una marea. Esto fue más que una visión, fue una invitación final, una última llamada para cada corazón, creyente o no, para regresar antes de que fuera demasiado tarde. Y en ese momento comprendí cuán cerca estaba esa hora y cuán poco tiempo quedaba. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, la cruz roja ardía brillante contra los cielos. Su luz carmesí grabada en el cielo como una advertencia de la eternidad. Al siguiente, el mundo fue engullido por completo. Esto no era la noche tal como la habíamos conocido. No la oscuridad tranquila de una noche de campo, ni las sombras suavizadas bajo las farolas, ni siquiera la más negra de las nubes de tormenta.
Esto era un vacío sofocante e impenetrable. Cada fuente de luz, sol, luna, estrellas, lámparas, velas fue devorada en un instante, dejando solo una oscuridad aplastante que apretaba la piel como un paño frío y húmedo. Sentí la temperatura bajar, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí, como si la médula de mis huesos se hubiera vuelto hielo. El silencio del mundo sin luz duró poco, pero en esos primeros momentos llevaba un peso tan pesado que pensé que me aplastaría el pecho. Mis ojos estaban bien abiertos, forzando, desesperados, pero no significaban nada. Ni contornos, ni sombras, ni siquiera la más mínima sugerencia de mis propias manos. Era como si una mano cósmica hubiera arrancado la vista misma de la existencia. Mi mente susurró la única explicación que pudo captar. La luz se ha ido, no está escondida, se ha ido. Y con ella un pedazo de esperanza pareció apagarse del corazón humano. Luego vinieron los sonidos. No sonidos suaves que te guían en la oscuridad, sino los que te encogen el estómago y te hielan las venas. De algún lugar cercano y lejano a la vez vinieron gritos roncos interminables. Hubo gruñidos guturales que ningún animal podría hacer y risas agudas, burlonas, retorcidas en formas que ninguna garganta humana podría producir. No necesitaba mis ojos para saberlo. Algo se había desatado. Demonios desatados de los pozos del infierno estaban deambulando por la tierra bajo la cobertura de esta oscuridad absoluta. Supe en mi alma que estos eran los 3 días, el tiempo en que el mal caminaría libremente. Su presencia no solo era aterradora, era sofocante. El aire mismo parecía envenenado, denso de malicia. Podía sentirlos no tocando mi cuerpo, sino presionando contra mi espíritu, buscando grietas. Y supe que no podían tocar a los que estaban bajo la protección de Dios, pero los despreparados eran presa. Para ellos esto era peor que la muerte. Era un terror que arañaba el alma y la vaciaba. En las sombras las formas comenzaron a moverse, destellos de algo humano, pero despojados del calor y la dignidad que Dios les había dado. Eran almas que se habían apartado de la gracia, atrapadas ahora en las garras de la oscuridad que habían abrazado. Su miedo era algo vivo y mientras observaba fueron engullidas no en llamas o sangre, sino en algo más frío. Simplemente cesaron. Un deshacer silencioso. Ningún grito podía durar lo suficiente. Ninguna lucha podía liberarse. No era sangre, era la eliminación de un alma, la anulación de una persona. Y me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que este era el horror más verdadero de todos. Pero entonces luz comenzó como débiles destellos esparcidos por la oscuridad como pequeñas ascuas doradas. Entonces los vi claramente hogares envueltos en un suave resplandor dorado, cálido como la luz de una hoguera, constante como una vela en un vaso. La oscuridad no podía cruzar el umbral. Dentro de esas paredes, la gente temblaba, sí, pero no fueron destruidos. Sus voces se elevaban en oración constante, apretando rosarios o Biblias desgastadas. Algunos susurraban los salmos, otros clamaban el nombre sobre todo nombre. Velas ardían ante el Sagrado Corazón. Agua bendita brillaba en los marcos de las puertas. Sal bendita esparcida en los umbrales. Y comprendí que estos actos simples y humildes, las oraciones, los objetos sagrados, la obediencia a lo que Dios ya nos había dicho, eran muros de luz que la oscuridad no podía traspasar. Las armas no podían hacer esto. El dinero no podía comprarlo. Solo la fe real y viva, podía. La gente que había escuchado su advertencia, que había preparado sus corazones en lugar de solo sus alacenas, estaba firme. Entonces las palabras vinieron a mí, no dichas por labios humanos, sino escritas profundamente en mi espíritu. Se te avisará una semana antes, una promesa, una misericordia, una última oportunidad para prepararse. Los hogares resplandecientes a mi alrededor eran prueba de que el poder de Dios no disminuía, de que su misericordia aún se ofrecía incluso en la hora más oscura. Y en ese momento supe sin duda que la oscuridad podía ser absoluta, pero nunca sería final.
No mientras su luz permaneciera. Después de esos 3 días de oscuridad, días en los que el miedo parecía filtrarse en el propio aire, cuando el caos corría salvaje como una tormenta que nadie podía controlar, Jesús apareció de nuevo. No fue una visión distante, sino una cercanía tan abrumadora que cada parte de mí la sintió. Su luz se derramó sobre mí, inundando la oscuridad, envolviéndome como una manta cálida en una noche amarga. No era solo brillo, era la vida misma, derramándose en cada sombra. Ahuyentando los últimos vestigios de desesperación, se sintió como ver el primer rayo del amanecer después de una noche interminable sin luna. La esperanza abriéndose paso en colores que mis ojos terrenales nunca habían visto. Él no tuvo que hablar mucho. De hecho, casi no dijo nada, pero su presencia era un lenguaje propio. Me dijo lo que mi mente apenas podía captar. Este no es el final. Este es el comienzo de algo nuevo. Mi pecho se levantó con una extraña mezcla de alivio y anticipación. Casi podía escuchar mi propio latido susurrar. No ha terminado. Apenas está comenzando. Las visiones a mi alrededor cambiaron y comencé a ver escenas no de destrucción, sino de renovación. La gente acudía a las iglesias como si algo profundo dentro de ellos finalmente hubiera despertado. Rostros surcados por lágrimas. Voces entrecortadas. No venían por costumbre, sino por una necesidad desesperada. Los vi arrodillándose en los confesionarios, sus manos temblorosas mientras derramaban años de secretos, vergüenza y arrepentimientos que habían llevado demasiado tiempo. En un momento vi a un padre envolver sus brazos alrededor de su hijo adulto, 2 hombres que no se habían hablado en años, ambos sollozando, palabras cayendo entre ellos, disculpas por un silencio que los había herido. A ambos amigos se abrazaron. Viejos rencores derritiéndose en la nada. Sus risas y lágrimas mezclándose. Es como si sus almas fueran desencadenadas, me susurré sintiendo la misma liberación inundar mi propio ser. La pesadez pasado se desvaneció, reemplazada por una paz tan profunda que se sintió como mi primer aliento verdadero. Jesús me estaba mostrando algo vital, que el perdón y el arrepentimiento no eran cadenas, sino llaves, que dejar ir no era debilidad, era libertad. Y su misericordia era la puerta por la que todos necesitábamos pasar. Luego otra visión floreció ante mis ojos, más brillante que la anterior. Vi rayos de luz nítidos y puros, emanando de personas que oraban con todo lo que tenían. Estas no eran las oraciones distraídas y apuradas que yo había rezado tan a menudo en mi propia vida. Esta era la oración como respirar, urgente, necesaria, viva. Algunos apretaban rosarios, sus dedos moviéndose cuenta por cuenta, cada oración como un latido. Otros sostenían Biblias desgastadas cerca, sus ojos fijos en las palabras, como si extrajeran fuerza de cada sílaba. Y comprendí que no eran meros objetos, eran armas, escudos para el alma en una guerra que la mayoría no podía ver. La Eucaristía apareció ante mí. Brillando con una luz que pulsaba como el ritmo de la vida misma, nutriendo corazones como pan para los hambrientos. Vi confesionarios llenos de llanto silencioso, pero era el llanto de almas, siendo purificadas, hechas nuevas en la quietud del arrepentimiento privado. El mismo milagro estaba sucediendo, cadenas cayendo, corazones restaurados. Estos no son rituales vacíos, murmuré. Mi voz temblaba de asombro. Son salvavidas, caminos que llevan directo a él. Una mujer se arrodilló en un rincón rezando el rosario con tanta devoción que la luz brotó de su pecho, haciendo retroceder las sombras a su alrededor. Un hombre pronunció las palabras del Salmo 23, su voz firme e inquebrantable, y pude ver la fuerza llenándolo como si fuera derramada directamente del cielo. Jesús me dejó algo muy claro. La oración y los sacramentos no eran gestos simbólicos, eran reales. Gran poder vivo, conductos de su fuerza, su protección, su amor. Vi a una joven pareja inclinada sobre una Biblia, cabezas inclinadas juntas y en sus rostros había una calma que desafiaba el caos que se desataba en el mundo exterior. No fue la perfección lo que los llevó allí. Fue la rendición,
el acto de volverse a él y dejar que su amor los transformara de adentro hacia afuera. Esto era preparación. Así es como nos mantendríamos cuando la tierra bajo nosotros temblara. Las visiones cambiaron de nuevo y ahora vi hogares ordinarios transformados en fortalezas de oración. Una suave luz dorada parpadeaba de velas ardiendo ante imágenes del Sagrado Corazón, la Virgen María, San Miguel. Estas casas no eran meramente refugio. Eran faros en la oscuridad, brillando como faros en una tormenta. Vi familias reunidas, sus voces alzándose al unísono en oración, como una canción que no podía ser silenciada. No se trata solo de ti, comprendió mi corazón. Se trata de tu familia, de tu hogar. Vi a una madre guiando a sus hijos en oración, sus pequeñas manos apretadas, el miedo desvaneciéndose de sus ojos con cada palabra que pronunciaban. Vi a un abuelo, su voz profunda y firme, leyendo de la Biblia como se anclara a toda la casa en la verdad. Agua bendita había sido rociada sobre los umbrales, bendiciones pronunciadas sobre cada habitación. Y afuera, donde el caos aún rugía, estas casas permanecían intactas, envueltas en paz. Me di cuenta con lágrimas corriendo por mi rostro. La familia es el cimiento. Sus oraciones estaban tejiendo un escudo invisible, ahuyentando el miedo, sanando viejas heridas. Vi a una familia que había sido rota por la amargura reunirse alrededor de la mesa. Sus manos unidas, el amor más fuerte que los años que los habían mantenido separados. Esta era la preparación. Él nos estaba llamando a una luz para la oscuridad que se avecinaba. Un hogar arraigado en él, listo para lo que viniera. No en pánico, no en desesperación, sino en una fe tan inquebrantable que ninguna noche podría engullirla. Las visiones se hicieron más brillantes y lo vi él, San Miguel, el arcángel, de pie, alto como un guerrero tallado en luz. Su espada ardía con fuego, no el que destruye, sino el que purifica. Montó guardia en las puertas de hogares consagrados a Dios. Hogares donde las oraciones se elevaban como incienso. No era solo una figura de un cuadro de iglesia. Estaba vivo, feroz, imparable. Escuché el choque de su espada, un sonido de justicia y triunfo resonando en mi mente. Sombras, cosas oscuras y retorcidas se lanzaron hacia esos hogares, pero Miguel las hizo retroceder, sus espadas cortando la oscuridad. No estás solo, pensé, mi corazón latiendo con asombro. Hay un ejército del cielo luchando por quienes confían. Fue un giro que convirtió el miedo en fuerza. El caos que había visto guerra, oscuridad, desesperación no podía tocar a quienes estaban bajo su protección. En Harlan, Tennessee, yo había orado junto a mi ventana, sin imaginar ángeles tan reales, tan poderosos, montando guardia. Esto era esperanza, un escudo que ningún mal podía romper. Junto a la feroz luz de Miguel, sentí una presencia más suave, gentil, cálida, como el toque de una madre. Era la Virgen María. Ella no habló, pero la vi extendiendo un manto azul profundo sobre quienes oraban, quienes intentaban vivir correctamente. Su manto era como una manta, protegiéndolos de la oscuridad fría y sofocante que había visto antes. Su amor los envolvía. Un consuelo tan profundo que disolvía todo miedo. Vi a una familia acurrucada en oración, sus rostros tranquilos mientras su manto los cubría. Es como un niño siendo sostenido por su madre en una tormenta, pensé con lágrimas en los ojos. Cada preocupación simplemente se desvanece. Para tantos cristianos, especialmente católicos, su presencia es un salvavidas, un recordatorio del cuidado de una madre en mi pequeña casa de Tennessee. Yo había rezado el rosario, pero verla así, su amor tan real, tan protector, hizo que mi corazón se llenara de gratitud. No era solo una estatua. Ella estaba allí guardando a sus hijos, manteniendo la oscuridad a raya con su amor silencioso e inquebrantable. Luego Jesús me mostró la verdad detrás de todo. Esta protección, la espada de Miguel, el manto de María, no venía del poder mundano o la perfección. Venía de la fe simple, un corazón humilde,
un alma que seguía volviéndose a Dios, vigente, ordinaria como yo, orando en sus hogares, no perfectos, pero intentándolo. Tropezaban, dudaban, pero seguían buscándolo. Aquí está la revelación, pensé. Mi voz suave. No tienes que ser un santo, solo tienes que ser su hijo anhelándolo. Una mujer apretaba su Biblia, sus manos temblorosas, pero su corazón abierto. Un hombre susurraba una oración, su voz temblorosa, pero sincera. Su fe, pequeña como un grano de mostaza, era suficiente. Era su escudo, su fuerza. La oscuridad no podía tocarlos, no porque fueran impecables, sino porque confiaban. Y lo que vino después me mostró por qué esa confianza lo era todo. Jesús se paró frente a mí de nuevo, tomó mi mano y una paz indescriptible llenó mi corazón alletando mi espíritu tembloroso. Su mirada, a la vez amable y penetrante, mantuvo la mía. Elma, ¿has visto? Has comprendido, dijo su voz resonando en mi corazón. Ahora debes regresar. Di al mundo lo que has visto y oído. No temas el ridículo ni la duda. Tu fe simple es tu arma más grande. Eres mi mensajera. Sus palabras fueron tanto un recordatorio como un consuelo. Repitió la promesa. Se nos avisará con una semana de antelación. No era una amenaza, sino una misericordia, una oportunidad para prepararse. Estoy contigo, dijo su voz firme. Nunca estás sola. La promesa ardía dentro de mí, empoderándome. Era más que una viuda de 72 años del corazón del país. Fui elegida para esto y él caminaría conmigo. Luego, un suave tirón me arrastró de vuelta. Como una inundación de agua que me alejaba de su luz, mi corazón anhelaba quedarse, descansar para siempre en ese amor perfecto. Pero el fuego del propósito ardía más fuerte. Tenía una misión. Gradualmente me sentí pesada, unida a mi cuerpo de nuevo. Mis ojos se abrieron ante las brillantes luces del hospital, el olor estéril del antiséptico llenando mis fosas nasales. Las máquinas pitaban rítmicamente. Estoy despierta, pensé aturdida, como si acabara de salir de un sueño demasiado real para serlo. Médicos y enfermeras me rodearon. Sus rostros estaban conmocionados. Me habían declarado muerta. Corazón parado, pulso desaparecido. Ahora yo estaba aquí respirando viva. Susurraban sobre milagros médicos, gráficos y monitores. Yo solo sonreí débilmente. No es un accidente médico, pensé con el corazón lleno. Es su milagro. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba vivo con lo que había visto, lista para llevar su mensaje, por difícil que fuera. Mi cuerpo estaba débil. Apenas podía sentarme en la cama del hospital, pero mi mente ardía con esas imágenes vívidas. El mundo a mi alrededor, las máquinas que pitaban, las bandejas para pacientes, el parloteo de las enfermeras era opaco, casi artificial comparado con la luz del cielo. Luchaba por encajar de nuevo en esta vida, como intentar ponerse un abrigo que ya no le quedaba. La duda me carcomía. ¿Cómo puedo yo, una simple anciana, llevar un mensaje tan grande? Pensé con el estómago revuelto. ¿Y si se ríen de mí? Me llaman loca. El miedo al rechazo, al ridículo, pesaba en mi pecho como una montaña, pero sus palabras resonaban en mi alma, implacables, impulsándome hacia adelante. Esta presión, pensé con la voz temblorosa, es más pesada que el Everest. Pero no puedo guardarme esto. Tenía que hablar, compartir su promesa, su advertencia. El mundo necesitaba saberlo y yo fui la elegida para contarlo. Esta es mi historia. Una historia que nunca pensé que viviría y mucho menos contaría. Lo ha cambiado todo. Cómo veo el mundo, cómo me veo a mí misma. Las visiones de guerra, de corazones fríos, de oscuridad son ciertamente aterradoras. Pero lo que quiero que recuerdes no es el miedo, es su misericordia, es su promesa.
Se nos dará un aviso con una semana de antelación, no una amenaza, sino un regalo. Un regalo de aquel que te ama más que a la vida misma. ¿Quién quiere que te prepares? ¿Que regreses, que encuentres la paz? Soy solo una anciana, pero él me eligió para presenciar esto, para sentir su amor, para llevar su mensaje. No es el caos lo que viene. Es la oportunidad de estar listos, de descansar en sus brazos. No estás solo en este viaje. Donde quiera que estés, lo que sea que estés enfrentando, el amor de Dios está allí esperando. Sus brazos están abiertos, justo como lo estuvieron para mí. Una don nadie, una viuda de 72 años sin nada especial que ofrecer. Sé valiente en tu camino. Búscalo en la quietud, en la oración, en las páginas de tu Biblia, en tu familia de la iglesia. Su paz está allí, lista para sostenerte. Que estas palabras sean un susurro de esperanza, no un eco de miedo. Que sean un faro para guiarte a través de los días venideros. No dudes. El momento es ahora. Si mi historia remueve algo en tu corazón, si sientes su llamado profundamente dentro, suscríbete a este canal. Aquí es donde llegan mensajes de Dios, del cielo y advertencias del abismo. Por favor, únete a mí, Elma, y a otros para seguir difundiendo esta luz. Quédate para más testimonios. Que Dios te bendiga. Amén. M.